Bien, iniciamos esta nueva sesión en cuarentenadas, en cuarentenados, en cuarentenades, de Psicología Social 2, esta edición 2021. En esta sesión nos vamos a dedicar a introducir a esto, la perspectiva discursiva. Una perspectiva que, como veremos, va a ser señalada como, como aquella que quizás mejor encarnaría, o al menos así se pensó, sobre todo en los años 90, mejor encarnaría la perspectiva construccionista en psicología social. Entonces, esta sesión se orienta hacia ello. La próxima sesión vamos a continuar con la perspectiva discursiva, sobre todo penetrando los aspectos más analíticos. De todos modos, en esta sesión también vamos a ilustrar con algunos de los elementos clave que permiten, que ha desarrollado la perspectiva discursiva y que han influido en el campo de la psicología social en términos de su investigación. Así que aquí vamos. Para partir, quiero partir y vamos a ver si me resulta esto, porque todo esto de la tecnología, vamos a ver si me resulta. Quiero partir con un poema. Este poema, a lo mejor algunos lo pueden reconocer. El fragmento que vemos acá, el canto séptimo de Huidobro, del Altazor de Huidobro. Ahí lo pueden ver. La musicalización es de Quilapayún, canto 7 en su álbum Survario. Si no se escucha, lo buscan, está en YouTube. Ahí, 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 ia, 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 ui. El Altazor, como mucha otra poesía, como muchas obras de otros poetas, justamente encarna lo que podríamos llamar una lucha contra la principal herramienta del poeta, las palabras. Palabras, palabras, un poco de aire entre los labios. Palabras para ocultar quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. Así decía Telier, otro poeta chileno, Jorge Telier. Las palabras, el lenguaje, la principal herramienta del poeta, pero su principal cárcel también. El poeta, como artista, busca a través de esta herramienta, la palabra, a través de todo lo que supone, ¿no? El, el ejercicio, ¿no? De este oficio, de este arte, ¿no? El uso de las metáforas, los desplazamientos que suponen esas metáforas, entre otros, las figuras que portan estas palabras, con ello busca precisamente expresar aquello que no pueden expresar las palabras. Esa es como la gracia del arte, ¿no? El arte busca mediante sus herramientas decir algo que las palabras no alcanzan a decir. En ese contexto,
La poesía se encuentra con este desafío. ¿No es cierto? Pensemos en otras herramientas artísticas, en otros lenguajes artísticos, la pintura. Pensemos en el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso nos muestra, a través de sus líneas, sus rostros torcidos, nos muestra el dolor de la guerra, el dolor del bombardeo sobre un pueblo, ¿no? Que es Guernica, ¿no? Recordemos que Guernica muestra el dolor del bombardeo de Guernica en el contexto de la guerra civil, ¿no? Del fascismo de Franco, ¿no? Que incluso fueron aviones alemanes, nazis, los aliados de Franco, los que eh, bombardearon España y este pueblo para favorecer al, digamos, al golpista Francisco Franco, ¿no? Amigo de Pinochet. Eh, bien, ese cuadro, el Guernica, uno lo puede analizar, describir, hacer un ensayo, libros quizás acerca de este cuadro, pero no leer ese libro de lo que significa Guernica no es lo mismo que la presencia del cuadro. General, ¿no? Lo vemos ese dolor, vemos esas caras torcidas, vemos todo eso y nos genera algo. El poeta busca con las palabras también expresar algo que está más allá de las palabras. Y es algo que está muy fuerte en mucha obra poética. Les mencioné Tellier, Lina, Anguita, etc. Hay cuánto poeta chileno que ha hecho explícita esa lucha contra la palabra. Altazor, muchos lo señalan como dentro de la poesía chilena como uno de los que más claramente, ¿no? A través de estos 7 cantos, va expresando esta lucha contra la palabra. Una lucha justamente para trascender a ella, para ir más allá. Y termina en este canto séptimo, que termina en esto, una vuelta constante, una lucha contra la palabra. Aparecen las palabras, parte con este ahí, dialecto de pájaros, le llaman Quilapayún cuando lo musicalizan, o sea, lo pueden buscar como dialecto de pájaro, esa musicalización que escuchaban. Porque este poeta que se va desarmando y conectando con lo otro, pero no puede, va y vuelve, ¿no? Y el canto séptimo muestra fuertemente esa lucha, esa tensión. Tratemos antes que nada de definir nuestra conciencia. Un gran tema también de las ciencias sociales y de la psicología. Lo que voy a mostrar, este texto es de Mikhail Bakhtin, un lingüista, que también era muy psicolingüista, ¿no? La relación entre el lenguaje y la conciencia. Él se hace esta pregunta, una pregunta tan propia de la psicología. Tratemos antes que nada de definir nuestra conciencia. Cerremos los ojos y comenzamos a reflexionar sobre este problema. Cerremos los ojos, cierren sus ojos. La primera cosa que captaremos nosotros será una especie de flujo de palabras, lo que aparece en nuestra conciencia, en nuestra mente. Cerramos los ojos. Por momento ligada en frases definidas, pero la mayor parte de las veces persiguiéndose, en una zarabanda ininterrumpida de jirones de pensamiento, de expresiones habituales, de impresiones generales, provocadas por objetos o por fenómenos de la vida, fundidos en un único conjunto. Esta multicolor calecita verbal se mueve todo el tiempo, ya alejándose, ya acercándose. Pero tratemos de separar totalmente las palabras. ¿Qué podemos observar en nosotros? ¿Qué podemos observar? Es posible que aparezcan representaciones visuales, acústicas, retazos de las imágenes de la naturaleza o fragmentos de melodías escuchadas. Abstraigámonos.
Abstraigámonos también de esto. Probablemente sentiremos ahora el latido del corazón o el rumor de la sangre en los oídos. O nacerán representaciones relacionadas con el trabajo de nuestros músculos, las llamadas representaciones motoras. Pero si logramos, con un excepcional esfuerzo de voluntad, separar también estas representaciones motoras, ¿qué queda en nuestra conciencia? Nada. La completa falta del ser, similar al estado de inconsciencia o al sueño sin sueños. Para volver al estado natural consciente, debemos romper este muro de no ser, regresar a la vivaz confusión de las palabras y las imágenes, con las que toman cuerpo nuestros pensamientos, deseos y sentimientos. Debemos pronunciar para nosotros, aunque sea solo una pequeña palabra. Yo. ¿Qué es el lenguaje? Ese es el texto. Es un texto que es original del año 24, si no me equivoco. Mijail Bakhtin, uno de los lingüistas más influyentes, incluso de la lingüística más contemporánea. Efectivamente, el lenguaje se nos aparece como central en nuestra vida cotidiana, en nuestras vidas humanas. Como decía, eh, como comentábamos la semana pasada, efectivamente, en las semanas previas, perdón, no en la semana pasada, en clases previas, la psicología puso al centro al lenguaje. La perspectiva cognitivista pone al centro el lenguaje en cuanto es a través del lenguaje que opera el procesamiento de información. Pero la noción de lenguaje que asume es una noción de un lenguaje más como un dispositivo neutral que permite una representación adecuada de la realidad. Sin embargo, todo el desarrollo de la investigación social y lingüística contemporánea ha mostrado que el lenguaje depende de las prácticas sociales y de las prácticas culturales. Y eso ha sido fundamental en la transformación de de las ciencias sociales y de las perspectivas teórico-metodológicas sustentadas. Y ahí han emergido de, mm, una serie de perspectivas que son las que han tenido un impacto en la psicología social, que son las que tenemos acá, ¿no? La sesión de hoy nos dedicaremos ahí, a la psicología discursiva. Entonces yo me voy a poner ahí, psicología discursiva. Ahí nos vamos a dedicar hoy. Luego vamos a ir haciendo todo este recorrido, porque además todo esto va operando como un diálogo que, insisto, lo que aquí vamos a contar una historia que parece lineal, pero no es lineal. Es mucho más intrincada, el cognitivismo está ahí, la perspectiva discursiva está ahí, la teoría actor-red, pero lo interesante es que se producen muchos diálogos. Entre estas perspectivas que tenemos aquí al frente, eh, son las perspectivas que hoy están dialogando en los debates más contemporáneos en el quehacer y la realización de la psicología social y particularmente de la psicología social más críticas que se están desplegando no solo en Latinoamérica, pero también con mucha fuerza en Latinoamérica. Recordemos aquí ciertos señalamientos que ya dijimos. Que hablamos de psicología social crítica, y esto es una cita de Lupicinio Íñiguez. La psicología crítica puede ser entendida como en permanente estado de problematización, atenta a los cambios que se producen en la esfera de las ciencias sociales, contribuyendo a ello, manteniendo la permeabilidad hacia las ideas y manteniendo también una oposición radical a las formas de pensamiento de carácter despótico y autoritario, manteniendo una severa crítica al individualismo y un compromiso con los procesos de cambio político y sociales, así como una difuminación de la frontera de lo teórico, lo metodológico, o de lo natural y lo social. En este contexto emerge el construccionismo en psicología. El punto de partida del construccionismo es la consideración del mundo social como una construcción erigida en base a significado, sostenida en base a significado. Y esta cita a mí me gusta mucho, la de Potter.
La realidad se introduce en las prácticas humanas por medio de las categorías y las descripciones que forman parte de esas prácticas. Categorías, descripciones. El mundo no está categorizado de antemano por Dios o por la naturaleza de una manera que todos nos veamos obligados a aceptar. Se construye de una u otra manera a medida que las personas hablan, escriben, discuten sobre él. Y esto es muy interesante. Por un lado, nos habla que el mundo se introduce en nuestras prácticas por medio de estas categorías, de estas descripciones. El mundo no está categorizado de antemano. Es decir, esas categorías por medio de las cuales se construye este mundo, a la vez están sostenidas en nuestras relaciones sociales. Entonces, como un ida y vuelta, ¿no? Construye nuestra realidad, pero a la vez es construida en el espacio de interacción. He aquí que va tomando, estas citas van mostrando la centralidad que va tomando el lenguaje. Recuerden cuando vimos todo este tema de la crisis de la psicología social. Esta crisis de la psicología social va a relevar esto, primero una insuficiencia de la psicología social más individualista, que la explicación de los fenómenos psicosociales las va a reducir, ¿no?, a una explicación de procesos mentales puramente individuales, olvidando que esos procesos individuales están determinados a la vez por procesos sociales. Entonces, esa relación entre lo individual y lo social queda cortada en esta mirada más psicologizante, en el sentido que termina explicando todo en función de procesos psicológicos individuales. Ese cuestionamiento que va a crecer muy fuertemente en la psicología social y que va a levantar esto que va a ser llamado una crisis de la psicología social, va a tener su respuesta en el desarrollo del socioconstruccionismo. Y en esto va a tomar fuerza la psicología discursiva. Y si se acuerdan, hicimos citas de ciertos autores que publicaban además en ciertas revistas relevantes, Journal of Experimental Social Psychology, no sé qué. Bueno, aquí tenemos otra cita publicada en un número especial. Esta es la introducción a un número especial del American Behavioral Scientist. Esta, ya lo pueden ver, ¿no? Conductual, el científico conductual americano. Una revista que ya tiene 36 años el año 92 y que fue una revista fundamental para los conductistas y para los cognitivistas después. O sea, no es menor que haya habido un número especial el año 92 dedicado a qué? Dedicado a la psicología discursiva. En su introducción, Ron Harré, un psicólogo social norteamericano muy reconocido por la psicología social más americana, más individualista, etc., nos muestra esto, ¿no? Introduce este número y nos dice lo siguiente. Una segunda revolución cognitiva está tomando lugar silenciosamente. Segunda revolución cognitiva. ¿Por qué segunda revolución cognitiva? La primera revolución cognitiva tiene lugar cuando es cuestionado el paradigma conductista en psicología y es desplazado por el cognitivismo, ¿no? El conductismo nos decía que la mente era una caja negra, todo podíamos explicarlo como relaciones estímulo-respuesta, ahí viene luego el condicionamiento operante, Skinner que lo complejiza un poco, pero no nos vamos a meter en la mente. El cognitivismo, de cierto, realiza una revolución en tanto logra constituir la explicación de la conducta humana, de la acción humana, en función de un nuevo constructo, la mente, las representaciones, etc. Empiezan a aparecer todo un nuevo lenguaje
que toma centralidad en la explicación psicológica. Pues bien, esa es la primera revolución cognitiva. Según Ron Harré, a inicios de los 90 estamos al frente de una segunda revolución. Una segunda revolución cognitiva está tomando lugar silenciosamente y se extiende ampliamente fuera de los límites disciplinarios de la psicología. Muchas investigaciones desde diversos campos han coincidido en remitir lo cognitivo a procesos simbólicos realizados de acuerdo a ciertas reglas. Esa es la explicación cognitivista, acuérdense. Procesos simbólicos realizados de acuerdo a ciertas reglas, de las cuales el uso del lenguaje es la más poderosa y más útil. Por supuesto hay procesos cognitivos, dice Harré, pero estos son inmanentes a las prácticas discursivas que están justo frente a nuestras narices. Esto es lo interesante. O sea, si existen procesos cognitivos, vale, estos procesos cognitivos existen, viven en virtud de en cuanto están sustentados en las categorías, en las reglas que sostienen el lenguaje, en cuanto el lenguaje estructura estos procesos cognitivos, no como decía Bakhtin, al menos yo, ¿no? Necesitamos el lenguaje para estructurar, ordenar, organizar, etc. Pero el lenguaje, ¿de dónde emerge? ¿Y qué es lo que plasma? El lenguaje emerge de las prácticas sociales y plasma esas categorías que son construidas a medida que nosotros actuamos, interactuamos y construimos relación social. El año 92, Harré nos dice esto. Hay una revolución cognitiva que se cierne, una segunda revolución, y que tiene que ver con reconocer el rol del lenguaje. Y fíjense, es el rol del lenguaje en tanto prácticas discursivas que están justo frente a nuestras narices. Se van a suceder una serie de textos que incluso van a estar muchos de ellos en una colección de la editorial Sage. Estoy aquí mostrando sobre todo este devenir en el espacio más central de desarrollo de los paradigmas en psicología social, que ha sido el espacio anglosajón, ¿no? Eh, los años 80 empieza una colección de libros de la editorial Sage dirigida por Jürgen Schotter, que es otro autor, John Schotter, en que se van a publicar los libros más importantes del construccionismo social en psicología. Y en esa secuencia de libros va a aparecer Discourse and Social Psychology, Beyond Attitude and Behavior, en mi inglés. Mi inglés pronunciable, perfecto. Y me defiendo cuando tengo que discutir las cosas, hay que discutirlas. Bueno, uno se defiende, pero no se pronuncia tan bonito. Bueno, en este Discourse and Social Psychology, ya el título indica, hay algo, si ustedes recuerdan, en Kuhn, este autor que habla de la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn dice que muchas veces los paradigmas van reemplazando a otros en cuanto el paradigma dominante, en este caso el cognitivista y en psicología social, la psicología social cognitiva, que basaba su explicación en actitudes, conducta, o sea, conducta, ¿no? La conducta del conductismo y actitudes, que era el principal concepto de la psicología social cognitivista, ¿no? Actitudes, atribuciones, etc. Cuando hay un paradigma dominante empieza, entre comillas, a hacer agua, es decir, se empiezan a generar ciertas fracturas, ciertas cosas que no está explicando bien, ahí, ¿cómo un nuevo paradigma puede reemplazarlo? Lo reemplaza cuando empieza a generar una explicación plausible, coherente, integrada, que logra explicar todas las fallas del otro paradigma. El otro paradigma empieza a fallar por todas partes, se empieza a quebrar por acá, por acá, por acá, por acá.
Esto se produce como un ejercicio. Recuerden que Kuhn dice que el desplazamiento de paradigma es también un ejercicio social, retórico, de debate de una comunidad científica. Entonces, aquí, este libro, si ustedes lo leen, está disponible en PDF, o sea, si lo buscan ahí en los sitios de internet, lo pueden encontrar completito. Y si no me equivoco, creo que está subido en el aula virtual, incluso. Este libro es muy interesante, uno lo puede mirar primero como un libro de psicología social que dice cosas muy interesantes para nosotros los psicólogos sociales, pero también uno lo puede mirar en cuanto al lugar que ocupa en una transformación paradigmática, digamos. Si yo fuera un estudioso de la ciencia, yo podría analizar este libro y me encontraría con algo bien interesante, y ustedes lo pueden ver. Casi la mitad del libro, o más de la mitad del libro en términos de páginas, así, casi, por lo menos, yo diría casi la mitad del libro, se dedica a hacer poquito a poco pedazos. Poco a poco, vamos por aquí, vamos por allá, por allá, por allá, y va haciendo pedazos el paradigma cognitivista en psicología social. Y, y esto es puro, es así, una revisión extensísima a una revisión enorme a literatura científica de la psicología social tradicional. Este experimento de este hallazgo de acá, y lo empieza así, como que lo va desarmando y va mostrando la insuficiencia del paradigma dominante. Y en ese contexto empieza poco a poco, empiezan, ¿no? Margaret Vedder y Jonathan Potter empiezan conjuntamente a, a dar cuenta primero de la insuficiencia de este paradigma y luego a levantar una nueva explicación. Y justamente tiene que ver con eso que decía Jarré. O sea, necesitamos para entender estos problemas sociales que explicaron muy malamente, como pueden ver, porque va mostrando, ¿no? Pucha, este experimento, esta otra investigación, no logran explicar lo que supuestamente intentan explicar. Y esto tiene que ver porque se centran en lo individual y se olvidan que esos procesos cognitivos están vinculados a procesos sociales y de cierto modo refractan procesos sociales. Entonces, es muy bonito el libro. Por eso, discurso y psicología social, más allá de las actitudes y la conducta, en el fondo, muestran una nueva psicología social basada en el discurso. Ese libro es del año 87. Luego tenemos ya el año 92, y es en la misma colección, si no me equivoco. Derek Edwards y Jonathan Potter, el mismo Potter, dicen, ya estamos hablando de una psicología discursiva. Aquí hay otro libro importante, aquí un libro muy bonito de Vedder y Potter, de Margaret Vedder y Jonathan Potter, Mapeando el lenguaje del racismo, discurso y la legitimación de la explotación, un libro precioso en el cual muestran cómo los neozelandeses más progresistas, que se dicen que no son para nada racistas, son súper progre y no sé qué, en sus prácticas cotidianas y en su habla cotidiana, también son racistas y terminan legitimando procesos de explotación. O sea, la mirada discursiva es una mirada sumamente crítica y que intenta develar cómo en nuestras prácticas cotidianas, cómo en nuestras formas de pensar, por eso una psicología social, ¿no? Nuestras formas de actuación social, en este caso, y creyéndonos muy progre, como lo que terminamos legitimando la explotación. Entonces, de verdad es un libro muy bonito, muy empírico en términos que muestra muy en detalle, ¿no? Con muchas citas, mucha entrevista, mucha transcripción, cómo esto opera y los mecanismos más sutiles mediante los cuales se reproduce esta legitimación de la explotación y se sigue sosteniendo la desigualdad, el lenguaje del racismo. Otro texto que es interesante es de Ian Parker, Discourse Dynamics, dinámicas de discurso, dinámicas discursivas, análisis crítico para una psicología social individual.
Como van a decir Potter y Bederel, en lo que se van centrando ellos tiene que ver con esto, con que el lenguaje ordena nuestras percepciones y hace que las cosas sucedan. Abordar esto nos permite mostrar cómo el lenguaje puede ser usado para construir y crear la interacción social y diversos mundos sociales. Aquí está toda la influencia de lo que veníamos hablando antes, ¿no? La filosofía del lenguaje, el segundo Wittgenstein, los juegos del lenguajero lingüístico, etc. Todo esto que habíamos visto en la clase pasada se refleja aquí, en esta mirada, la mirada discursiva. El lenguaje ordena nuestras percepciones y hace que las cosas sucedan, mostrando cómo el lenguaje puede ser usado para construir y crear la interacción social y diversos mundos sociales. Yo voy a dejar esta primera grabación hasta acá para continuar en una siguiente cápsula.